¿Qué dice la banda? Hoy vamos a ver el tema de hiperprolactinemia. Este tema es importante en la patología hipofisaria, además de que es el único que tiene guía de práctica clínica, por lo cual toma mayor importancia respecto al examen nacional de residencias médicas, además de que es una situación frecuente y no está de más conocerla. Vamos a tratar de verlo de forma rápida, menos de 10 minutos, para que no se me aburran y quede pues todo sencillo y práctico, ya saben cómo nos gusta hacerlo. Vamos a iniciar con la prolactina, que es la base no solamente de la clínica, sino también del diagnóstico y del tratamiento. ¿Dónde se sintetiza la prolactina? Como todos sabemos, en la hipófisis anterior, el gen que la codifica se encuentra en el cromosoma 6 y su función, claro está, es preparar a las mamas para la lactancia. Su antefunción, que es poco conocida, es inhibir la hormona GnRH, FSH, LH y a su vez inhibe estrógenos y testosterona de forma secundaria. Su producción más bien. Inhibida por la dopamina. Niveles altos de dopamina inhiben la acción de la prolactina. Y bueno, los niveles normales es menos de 25 en mujeres y menos de 20 en hombres. Ahora bien, pasamos a esta diapositiva en donde básicamente les voy a explicar todo respecto al tema. La definición es niveles de prolactina por encima del valor normal, quedamos que 25 en mujeres, 20 en varones, afecta a mujeres en una relación 10:1 respecto a hombres, más frecuente en mujeres, en la edad de 20 a 50 años. Respecto a la etiología, las causas, tenemos tres principales causas: fisiológica, farmacológica y patológica. La fisiológica, la principal dentro de estas causas, es el embarazo. En la farmacológica es la forma más frecuente no tumoral y en la patológica la que cobra mayor importancia es el prolactinoma. De hecho, este tema y la guía de práctica clínica se centra en el diagnóstico y el tratamiento del prolactinoma y es lo que normalmente se puede llegar a preguntar en el ENARM. Respecto a la clínica, dividimos la clínica en dos, en mujeres y en varones. La clínica en mujeres se caracteriza por galactorrea y oligoamenorrea. ¿Por qué? Porque, bueno, la prolactina prepara las mamas para la lactancia, entonces, obviamente, si se elevan sus niveles, va a producir aumento de la secreción de las glándulas mamarias y galactorrea, y al inhibir la FSH y la LH, a su vez inhibe la producción de testosterona y posteriormente su aromatización a estrógenos, afecta de manera secundaria el ciclo genital femenino. La clínica en hombres es disminución de la libido e impotencia sexual. Y una clínica que se comparte tanto en varones como en mujeres es el hipogonadismo y la infertilidad, debido a que, obviamente, a la antefunción de la FSH y la LH. Respecto al diagnóstico, perdón, ante sospecha clínica, ante lo que acabamos de mencionar, hay que medir la prolactina sérica y solamente con un resultado normal confirmamos el diagnóstico. Si un resultado es mayor a 100, hay que realizar una resonancia magnética debido a que probablemente se relacione con un prolactinoma y hay que medir, obviamente de manera complementaria, FSH, LH, estrógenos y testosterona. ¿Qué onda con esto de obvio, no? Creo que vi la película ahí del hoyo y se me quedó esa palabra, obvio. Entonces, perdón por decir tanto obvio. Bueno, continuamos con el tema. Hablando del hoyo, bueno, mejor no me meto en cosas de películas porque luego voy a salir regañado. Está más o menos. Respecto al tratamiento, todo paciente que sospechemos hiperprolactinemia lo debemos de enviar a segundo nivel. Es una patología de segundo nivel de atención, entonces lo que a nosotros nos toca es referir a todo paciente. Si la causa es farmacológica, hay que retirar el fármaco. Si la causa es tumoral, hay que quitar el tumor. Si no mejora, con tratamiento farmacológico o de inicio, si hay alteraciones visuales. Ahorita vamos a ver por qué dan las alteraciones visuales. Otra parte importante es los tipos de prolactinomas. El 90% son microadenomas menores a 1 centímetro, que son más frecuentes en mujeres, y 10% son macroadenomas mayores a 1 centímetro y que son más frecuentes en hombres. Aquí tenemos una lista de medicamentos, principalmente antipsicóticos, antidepresivos, es decir, medicamentos psiquiátricos, aparte de eso, antihipertensivos y
procinéticos como la metoclopramida son los que más me interesan. Específicamente los antipsicóticos son antagonistas de la dopamina. Ese es su mecanismo de acción. Y al inhibir la dopamina o disminuir la dopamina, pues no hay esa inhibición por parte de la dopamina, entonces se eleva los niveles de prolactina o más bien su función de la prolactina. Entonces todos estos fármacos pues son causa de hiperprolactinemia. Hay que pensar en hiperprolactinemia secundaria a fármacos ante clínica compatible, paciente psiquiátrico y prolactina de 25 a 100. Una mnemotecnia ahí que a lo mejor les ayuda, gracias a mi compa Jerry que creó esta mnemotecnia. Loco, hipertenso, que vomita, es la manera de recordar los fármacos que pueden producir hiperprolactinemia. Loco, porque pues, se da antipsicóticos y antidepresivos, más que nada los antipsicóticos. Hipertenso, porque quedamos que los antihipertensivos también pueden producir esta situación. Y que vomita, pues porque al paciente con vómito pues, le damos normalmente un procinético, como la metoclopramida. Entonces, para que lo recuerden de manera más sencilla, y aquí síntomas por tamaño de tumor. Puede producir un tumor, quedamos que los macroadenomas son los que, bueno, los macroadenomas son los que normalmente producen esta sintomatología. Cefalea, alteraciones visuales, principalmente una hemianopsia heterónima bitemporal y lesión de pares craneales, principalmente 3, 4 y 6. La característica y lo que les pueden llegar a preguntar es la hemianopsia heterónima bitemporal, característica de una lesión quiasmática. Recordemos que en el quiasma se entrecruzan las fibras del nervio óptico y una lesión, en este caso inferior al quiasma óptico, produce una hemianopsia heterónima bitemporal. Si no le entienden esta parte, les recomiendo que chequen el video de campimetría y de lesiones del nervio óptico, más bien lesiones campimétricas, que por ahí está dentro de mis videos para que le echen un ojo a esta alteración que es la hemianopsia heterónima bitemporal. Si tenemos una alteración visual, una hemianopsia bitemporal, más una prolactina mayor a 100, hay que pensar en un prolactinoma. Y bueno, si los niveles de prolactina son menor a 100, hay que pensar en una alteración por fármacos. Si son mayor a 100, hay que pensar en un microadenoma y de 200 hasta 1000 en un macroadenoma. Todo esto de acuerdo a la guía de práctica clínica, muchachos. Recuerden que eso es lo que nos basamos y lo que normalmente viene en el NARM. Otras enfermedades asociadas a descartar: el hipotiroidismo por el efecto de la FSH, síndrome de ovarios poliquísticos por un hiperestrogenismo, enfermedad renal crónica. Aquí es hiperandrogenismo, pero bueno, enfermedad renal crónica, disminución de la eliminación de PRL, idiopática sería por descarte. Y tenemos dos situaciones importantes: la macroprolactinemia y el macroprolactinoma. La macroprolactinemia se conoce también como prolactina grande o Big Big, que se observa en pacientes con prolactinemia sintomática. Ante este caso, realizar prueba de etilenglicol, que disminuye 40% al precipitarse, no requiere tratamiento. Básicamente, esto es un tipo de prolactina de alto peso molecular que al realizar la prueba de la medición de la prolactina nos da valores muy elevados, sin necesariamente ser valores elevados, debido a que simplemente es una prolactina muy grande. Entonces, al hacer la prueba con etilenglicol, disminuye y nos da el valor verdadero y digamos que es una hiperprolactinemia falsa. Lo que sucede es que es una prolactina muy grande, eso es todo. No se trata y no requiere mayor situación. Por otro lado, tenemos el macroprolactinoma, que son macroadenomas mayor a 1 centímetro, que producen muchísima prolactina y que nos da resultados de prolactina séricos normales o límites. ¿Por qué? Porque se satura la muestra a través de un hook effect. Ante sospecha de esto hay que diluir la muestra y nos va a dar niveles verdaderos que a veces nos dan valores incluso por encima de 1000 de prolactinoma. Se satura debido a que pues, es una prueba mediante inmunoglobulinas, entonces pues nos da valores muy bajos cuando en realidad son valores altos. Digamos que es la contra de la macroprolactinemia. Esta parte sí requiere un poquito de análisis, pónganle pausa o regrésenlo para que les quede bien claro esta situación que sí se puede llegar a preguntar. Ahora bien, para el diagnóstico, ¿qué es lo primero que hacemos ante sospecha de clínica compatible?
Pues medimos la prolactina, obviamente, ¿no? Y si los niveles están elevados, quedamos 25 y 20 respectivamente en mujeres y hombres, hay que pedir FSH, LH, estrógenos y testosterona para valorar que no haya una situación ahí secundaria. En segundo lugar, hay que descartar embarazo debido a que es la primera causa dentro de las fisiológicas. En segundo lugar, descartar el uso de fármacos. Ya quedamos antipsicóticos, antihipertensivos y metoclopramida, ¿no? Y ya, si todo esto nos da negativo, no encontramos una causa que nos explique la hiperprolactinemia, podemos realizar una resonancia magnética y, aparte de eso, si tenemos valores mayores a 100. Y aquí les pongo dos situaciones. Aguas ante un caso con hiperprolactinemia sintomática, que sería una hiperprolactinemia tipo Big Big. Ahí hay que realizar antes que nada una prueba de polietilenglicol, debido a que quedamos que es simplemente una prolactina de alto peso molecular que nos da valores falsos elevados cuando en realidad son valores bajos. Y por otro lado, que sería lo contrario, aguas ante un caso con un adenoma hipofisario con síntomas, pero prolactina normal, un macroadenoma mayor a 1 centímetro, produce tanta prolactina que satura la prueba y nos da valores bajos. ¿Qué es lo que hay que hacer? Realizar dilución de la muestra por efecto gancho, ¿no? El efecto gancho provoca que se sature la muestra y nos da valores bajos, cuando en realidad son valores altos. Es una contraria a otra. Les repito, hay que repasar esta parte para que les quede bien claro. Por último, pasamos al algoritmo del tratamiento. ¿Qué es lo primero? Bueno, confirmamos la hiperprolactinemia mayor a 25 en mujeres, mayor a 20 en varones. Descartamos, por una parte, quedamos en primer lugar embarazo y uso de fármacos. Una vez habiendo descartado eso, realizamos una resonancia magnética si los valores de prolactina son mayor a 100. Y bueno, si nos da pues ninguna situación, si es normal y asintomático, pues le damos seguimiento. Por otro lado, si tenemos un macroadenoma del lado derecho mayor a 1 centímetro, todos los macroadenomas se tratan. Si es mayor a 1000, cirugía. Si es menor a 1000, seguimos el algoritmo que vemos en la parte central. Normal y sintomático, o un microadenoma asintomático, hay que dar un agonista dopaminérgico. Tenemos dos, que es la bromocriptina y la carvedilina. El de elección es la carvedilina debido a que es más nuevo y produce menos efectos secundarios. Después de eso hay que medir la prolactina cada 6 meses y bueno, ahí la seguimos midiendo y vamos valorando, ¿no? Del lado derecho les resumo el tratamiento. Fármacos agonistas de la dopamina, bromocriptina es el fármaco clásico y se utiliza en mujeres que desean gestación debido a que restablece de manera más rápida el ciclo menstrual. Por otro lado, la carvedilina es más moderno, tiene menores efectos secundarios y es el fármaco de elección. Entonces, si les preguntan tratamiento farmacológico ante un paciente con hiperprolactinemia, el fármaco de elección es la carvedilina y es un agonista dopaminérgico. Si no funciona, el segundo paso sería la cirugía hipofisaria transesfenoidal, y si no funciona este tratamiento, radioterapia, revaloración y medición cada 3 a 6 meses. Esos son los pasos a seguir, ese es el algoritmo: primero farmacológico, segundo quirúrgico, tercero radioterapia. Aquí viene básicamente esto que les acabo de explicar, pero más complicado. Entonces yo les recomiendo que se queden con esta parte, el cuadrito azul del lado derecho, y con eso están del otro lado. Y bueno, básicamente eso es todo. Ya después les haré otro video respecto a esto, que les dejé ahí nada más el preview, que son patología hipofisaria, aparte de esta situación que pues es la acromegalia, el gigantismo, el enanismo, otro tipo de tumores hipofisarios, etcétera. Pero lo que me interesaba explicarles era la hiperprolactinemia, que es de lo que tenemos ya de práctica clínica y lo que seguramente nos pueden preguntar en el ENARM. Muchas gracias por haberme escuchado. Dejen ahí sus comentarios, saben que trato de leerlos y responderles lo más rápido que pueda. Y bueno, pues ahí andamos, cualquier cosa.